Pues ya vimos todo lo que son los conceptos de elemento, compuesto, molécula, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, disolución, soluto y solvente. Se dan cuenta que la cantidad de información es bastante densa. Y eso es lo que tienen mis materias, que son muy pesadas en ese sentido. Bueno, vamos a ver métodos de separación de mezclas, ¿de acuerdo? Usamos el cuaderno horizontal. Como ustedes quieren ver, métodos de separación de mezclas. Ok. Hablamos hace rato que las mezclas eran la unión física de dos o más componentes en composición variable, donde sus componentes pueden separarse por métodos físicos. ¿De acuerdo? Todos los métodos que voy a presentar a continuación son métodos físicos. ¿A qué me refiero que sean métodos físicos? A que no se altera la estructura interna de la materia. Es decir, no hay reacción entre ellos. ¿De acuerdo? Son varios. De hecho, espero que esto nos tome a lo mucho 20 minutos para poder abordar el tema. Aquí lo que me importa es de que tengan en consideración lo siguiente. ¿De acuerdo? El primer método que voy a hablar es centrifugación. ¿Para qué se emplea la centrifugación? Bueno, ahí ustedes meten todo en una centrífuga, así se le llama. De hecho, estoy seguro que conocen en su vida una centrífuga. Sé que la han visto. Y la utilizan muy seguido. Y es una fiel amiga, muy amigable, que nos facilita muchísimas cosas. Y de afuera, la lavadora. La lavadora cuando termina su ciclo de lavado empieza a girar. Esto con el fin de ¿qué? De eliminar la cantidad de agua y secar la ropa, efectivamente. En eso se basa la centrifugación, en la velocidad de rotación. En eso se fundamenta. Al aumentar la velocidad, es lógico que obviamente va a ser más compacta o va a ser de mayor relevancia la separación, ¿no? Porque se van a separar más cosas. Pero aquí lo que importa es de que a mayor velocidad pues se seca más rápido o no sé. Si se centrifuga de menor forma, pues bueno, es menor. Y de hecho ahí en la pantalla tienen una centrífuga que tienen al lado unos tubitos de color rojo. Bueno, que tienen un liquidito color rojo, efectivamente la sangre. Ustedes cuando van a hacerse análisis clínicos, ponen su hermoso bracito, los pinchan y sacan un tubito. Ese tubito, ya obviamente previamente etiquetado, tapado, se mete a la centrífuga y se quedan con la parte de abajo, que viene siendo el tapón, si lo quieren ver en ese sentido, la parte globular de la parte celular, y se quedan con un líquido de color como amarillo paja arriba, que es el suero, ¿de acuerdo? O el plasma. Entonces, esta parte es la que se utiliza para hacer las cuantificaciones en sangre, ¿de acuerdo? Eso se fundamenta. Ahora, para eso se utiliza la centrifugación, para separar cosas, ¿de acuerdo? En este caso se separa el plasma del paquete globular, ¿de acuerdo? En ese caso, en el ejemplo de la sangre. El siguiente es la destilación. La destilación se utiliza para separar dos líquidos, o más líquidos, por supuesto, dos o más líquidos, con diferente punto de ebullición. Ojo ahí. ¿De acuerdo? Con diferente punto de ebullición. En general es utilizado para separar mezclas líquidas. ¿De acuerdo? Son dos líquidos con diferente punto de ebullición. En eso se fundamenta. ¿En qué consiste? Aquí es en la presentación. Tengo una parrilla de calentamiento. Si voltean tantito. Aquí hay una parrilla de calentamiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a calentar este matraz. Este matraz va a agarrar la temperatura suficiente de esa composición y obviamente voy a poder medir esa temperatura y oh sorpresa, el líquido que se volatiliza va a pasar a través de este sistema refrigerante para poderse condensar y poderlo recuperar. Pregunta, ¿el líquido que está aquí es el de mayor o menor punto de ebullición? Mayor. El que se recupera. ¿Menor? El de menor punto de ebullición.
Porque aquí si yo tengo dos líquidos, primero se evapora el que tiene menor punto de ebullición, por lo tanto se recupera con mayor facilidad. ¿Queda claro? Entonces, si ustedes tienen una mezcla de agua con alcohol, ¿cuál es el que tiene el menor punto de ebullición? El agua. El alcohol. El alcohol es el que tiene menor punto de ebullición. Yo en la probeta voy a obtener el alcohol y en el matraz de calentamiento se queda el agua. ¿Queda claro? Ok. También se utiliza para purificarlos, ¿de acuerdo? El siguiente es cromatografía. Aquí en cromatografía hay de muchos tipos, ¿de acuerdo? Pero aquí se fundamenta en la absorción con D de sus componentes. ¿A qué me refiero con absorción? Es diferente de absorción, ¿de acuerdo? Con B es diferente. Ejemplo, tienen una varilla de vidrio sumergida en un líquido y este plomo ya está por valer. Y tienen una varilla con otro líquido, bueno, con el mismo líquido. Cuando se absorbe, hace el efecto esponja. Todo queda por dentro. ¿De acuerdo? Pero cuando se absorbe, eso es absorción. Eso es lo que yo le llamo efecto esponja. Que es decir, retiene todo el agua. Cuando es absorción, las partículas quedan pegadas por fuera. ¿Queda clara la diferencia entre absorción y adsorción? Ok. Aquí hay efecto esponja, las partículas se van para adentro y aquí se quedan por fuera pegadas, ¿de acuerdo? Ahora, estoy seguro que han hecho este experimento en el que utilizan un papel filtro en donde separan los colores de un plumón, o lo han visto en algún momento. Ese es un efecto cromatográfico, ¿de acuerdo? Aquí el efecto es por adsorción. Yo tengo una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil corresponde al disolvente y la fase estacionaria en el medio donde llevo a cabo la separación. Pregunta: en ese ejemplo del papel con los colores del plumón, ¿cuál será la fase móvil y cuál será la fase estacionaria? La fase móvil es cuando... Es el agua, ¿no? La fase móvil es el disolvente, es el agua. Y la fase estacionaria es el papel filtro, que es donde quedan retenidas las partículas, ¿de acuerdo? Eso es... Yo nunca he visto eso. Acá hay un ejemplo. Tienes el papel filtro. Lo voy a apagar un poquito. Sí. Tienes el papel filtro, ¿de acuerdo? Con una mancha de tinta. Aquí en el medio tienes un vaso de precipitados con agua. ¿Qué va a pasar? Que tú cuando pones en contacto empiezan a separarse los colores. Empiezan a retenerse por efecto de absorción. Ya hablé de que es eso de absorción, cuando quedan retenidas en la superficie. Entonces aquí tú cuando ocurre eso, ya ocurrió la separación. Tengo el verde, el morado, el azul, el naranjita, el rosa y el amarillo. O sea, de una mancha de tinta de color negro obtuve varios colores. No manches, yo me caí. Haces ese experimento en ocasión y funciona. O incluso cuando, no sé si has visto cuando utilizas un plumón y se te moja la hoja y tiempo después como que se dispersan los colores. Es lo que ocurre precisamente, ese mismo efecto, pero con el papel filtro, porque es la superficie un poquito más porosa, ¿de acuerdo? Es lo que ocurre. ¿Queda claro? Ok. Voy a borrar esto. El siguiente es la ebullición, efectivamente. A diferencia de la destilación, aquí lo que se busca es quedarse o eliminar, más bien aquí el objetivo es eliminar algún líquido. ¿De acuerdo? Aquí lo que se hace es eliminar el líquido. Por diferencia,
puntos de ebullición. Pero ojo, aquí estoy eliminando. A diferencia de la destilación, aquí se recupera. ¿De acuerdo? Ejemplo, ¿en qué puedo ocupar la ebullición? Tengo un recipiente con tierra, con agua. Y lo que quiero es quedarme con la tierra. Pero el agua es excesiva. Lo que pongo es, lo pongo a calentarlo para que se evapore el agua y me quedo únicamente con la tierra. ¿Queda claro el ejemplo? Ese es uno. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a presentar otro. Encontrar la tierra. O puede ser, pero aquí lo que ocurre es de que ya te quedas únicamente con la tierra y te deshiciste del agua porque la evaporaste, que es lo que ocurre. Ahora, en el siguiente ocurre algo similar, que es la cristalización. La cristalización también es un método de purificación. Aquí lo que ocurre es de que yo hago uso también de la ebullición para poder purificar. ¿A qué me refiero? Ahí les estoy presentando el esquema principal. Primero obtengo una concentración, estoy ebulliendo para quedarme con algo concentrado. Y ahí quedamos que concentrado significa la mayor cantidad de soluto posible en una disolución. ¿Qué es lo que ocurre después? Que después filtró, puede o no filtrarse y después se cristalizó. Aquí se utiliza como método de purificación utilizando otros métodos. O utilizando métodos como filtración y ebullición. Se obtienen unos cristalitos como los que están en esa imagen, que parecen agujitas. De hecho, le voy a hacer zoom. Esa fotografía, ¿vale? Parece copitos de nieve. Parecen copos, efectivamente. De hecho, esa imagen es mía. ¿En serio? Sí, Es mejor que el de bueno, sí. no es complejo. Yo lo hice en Scratch. Sí se ve. Se ven los cristalitos, se ven las agujitas. Parece una cruz. Efectivamente, parece como la aguja de un pajar, en un pajar, ¿no? Les digo que esa imagen es mía, porque efectivamente es mía. Esa purificación yo la hice en el laboratorio. Entonces, de hecho está en mi Instagram. Ahora sí que esa fotografía es de mi autoría. Entonces ahorita se las enseño, no quiero ver esta cosa. Les estaba yo en el laboratorio y pues estaba yo haciendo una cristalización y pues mira, me salieron mis cristales preciosos. Entonces valió la pena el efecto utilizando el alcohol, la acetona y todo eso para obtener la purificación de esos cristales. Aguántenme tantito, que no carga, aquí está, no carga, no carga. No carga, no carga, no carga, y aquí soy, aquí soy, aquí soy, y aquí está. Ahí está, a punto de evidencia de que esta fotografía es mía. Entonces, aquí está. Entonces, eso hice en el laboratorio. Purifiqué ese compuesto. ¿Queda claro? Ok. Después viene la filtración. ¿Qué ocurre con la filtración? Volvemos al ejemplo del agua con la arena o con la tierra, lo que ustedes quieran llamar. Aquí la filtración ocurre por diferencia en la porosidad. No, perdón. Por retención en una superficie porosa. Que puede ser papel filtro o puede ser algodón. El algodón es muy bueno para filtrar, aunque no lo crean. De hecho es más eficiente que el papel filtro. Entonces, aquí lo que ocurre... me equivoqué. Era decantación primero. Pero bueno, no importa. Me voy a adelantar tantito y ahorita regreso. Ahorita lo voy a detener. Ahí está. En la filtración tengo el matraz o el vaso de precipitados y lo que hago es en una superficie porosa, que en el papel filtro, lo que hago es paso y purifico o limpio ese compuesto. ¿De acuerdo? Sí. Ahí es lo que ocurre. Ocupo esa superficie porosa para poder retener los sólidos en el papel filtro o en el algodón y quedarme con el líquido limpio en el otro lado. ¿Queda claro?
Ok, me regreso porque me faltó la decantación. Aquí lo que ocurre es la separación de un líquido y un sólido por el transcurso por efecto del tiempo. Y estoy seguro que lo han visto, que puede ser un sólido, un líquido, o también puede ser líquido, líquido. Y les voy a dar dos ejemplos. Seguimos con el ejemplo de la tierra con el agua, ¿de acuerdo? Seguimos con este ejemplo, ¿de acuerdo? Tengo el agua sucia. Después de cierto tiempo ocurre una separación. Me estoy quedando con un sedimento y con la otra cosa que es el agua, ¿de acuerdo? Aquí lo que ocurre es de que yo elimino el agua por trasvase, es decir, lo que hago es esto, evitando de que el fondo se vuelva a dispersar, procurando de que todo lo que quedó en el residuo de abajo quede abajo y se vaya. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué pasa? Que también les dije que puede ser líquido, líquido. Ahí les estoy presentando otro diagrama. Estoy completamente seguro que en algún momento han comido alguna vinagreta, un aderezo o la mayonesa. O una mayonesa. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? Que esas fases se empiezan a separar. Ejemplo, el agua con el aceite. Sabemos de antemano que nosotros no podemos separar o no podemos juntar el agua con el aceite. Arriba queda el aceite y abajo queda el agua. Eso yo lo sé por química y no es necesario que sepa química porque sé que es lo que ocurre, ¿no? En este caso, lo que yo puedo hacer es meterlos en un embudo de separación, ¿de acuerdo? Como el que está en el que está en la imagen, ¿de acuerdo? Se meten, se agitan, se ponen de forma vertical, se esperan a que se separen las fases y por lo tanto puedo separar esas fases. Aquí hay una llavecita, esa llavecita me permite liberar el agua y va a llegar el momento en el que me voy a quedar en el matraz, en el embudo, perdón, con el aceite y voy a recuperar el agua. Ese es el fundamento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta? En diferencia de densidad, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Chicas.